Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En tiempo pasado yo no sabía que, aunque pensaba que yo era hija de Dios, no sabía realmente de qué se trataba la vida eterna, la salvación, la justificación, el perdón de los pecados, todo lo que es bíblicamente el arrepentimiento, que es muy diferente a lo que también nos habían incorporado, nos habían enseñado en tiempo pasado. Nosotros en el mundo creemos que el arrepentimiento es algo que nosotros podemos entender, arrepentirnos de algo, arrepentirnos de algo que nosotros podemos llegar a hacer. Si nosotros decimos una mentira, y bueno, yo me arrepiento de esa mentira, y bueno, eso es el arrepentimiento que yo conocía, pero bíblicamente es muy diferente el arrepentimiento. Ciertamente la Biblia hay que verla con ojo muy afilado para poder llegar a entender. Yo conozco personas que han leído muchísimas veces la Biblia, pero aún así, hablando con ellas, hay muchos aspectos de la Biblia que no entienden. Entonces, ciertamente la palabra misma nos dice: inquirid en el libro de Jehová, inquirid en el libro de Jehová. Escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos entender qué realmente dice, para poder entender de qué nos habla la Biblia, de qué es lo que realmente nos dice. En el día de ayer una persona así, criticando uno de mis últimos videos, me decía que hay un versículo que fue agregado, algo así con un término al que llaman muchas personas Trinidad. Trinidad es un concepto que ciertamente fue inventado, como muchos otros términos, no aparece en la Biblia. Fue inventado por personas para referirse a algo. Ciertamente la Biblia habla de Dios Padre, de Jesucristo, y también habla del Espíritu Santo, pero no con este término Trinidad, sino que se refiere uno a uno. Son tres épocas diferentes donde estuvo Dios Padre al principio de la Biblia. Después lo encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y finalmente podemos ver al Espíritu Santo si tenemos oportunidad de leer la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 5 de la epístola de Tito dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a entender que si hay posibilidad, el ser humano algo que no puede evitar es hacer obras. Algo que no puede evitar hacer es algo para llegar a Dios. Nosotros siempre tenemos ese enfoque en nuestro corazón: hacer algo para llegar a Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Aunque la palabra habla muchísimo de obras, específicamente no habla de la obra humana, sino que únicamente habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, aunque también habla de la obra humana, pero no como algo en la que Dios vaya a aceptar de parte nuestra. La palabra de Dios no se contradice para nada. Si nosotros, hay un versículo que habla sobre las obras del ser humano. Pareciera que dice que es del ser humano, esas obras que habla específicamente, pero en realidad está hablando de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá también podemos leer
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esas obras de justicia son las que nosotros creemos que Dios va a aceptar, pero que en realidad ciertamente la palabra habla. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ciertamente nosotros algo que tenemos es desconocimiento total de la palabra de Dios. Hace poco más de 2 años Dios me permitió estudiar la palabra. Aún así, todo lo que Dios me permitió estudiar es muy poco. Bíblicamente es muy grande el conocimiento de Dios para con lo que nosotros podemos llegar a entender el conocimiento de Dios. Entonces, algo que me sorprende hasta el día de hoy es leer este versículo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todo lo que viene del ser humano, dice acá, lo que nosotros creemos, nuestra justicia es lo que nosotros siempre justificándonos, siempre nos queremos justificar delante de Dios, sin reconocer que nuestro corazón, el corazón del ser humano es malvado. Ciertamente la palabra lo dice por toda la Biblia. Nuestra naturaleza, la naturaleza humana es malvada realmente. Lo podemos ver en Génesis 6:5, en Eclesiastés 9:3 y en muchísimos lugares de la Biblia habla de, específicamente este versículo también habla de la maldad del ser humano. Pero algo que le cuesta al ser humano es reconocer esa maldad. Esa maldad, nosotros tenemos que conocer nuestro corazón para poder ver realmente el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que ver nuestro corazón bien a fondo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces nosotros podemos ver a través de estos versículos la naturaleza humana. Realmente esta es la naturaleza humana. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, algo que nosotros tratamos continuamente de llegar a Dios con nuestra justicia, con lo que nosotros creemos que está bien, lo que nosotros creemos que está bien. En realidad Dios no espera que nosotros le demos nada, absolutamente nada, y eso es algo que para el ser humano es sumamente difícil, es dejar hacer algo para Dios. Algo que le cuesta muchísimo al ser humano es dejar de hacer algo para Dios. Continuamente queremos que Dios nos acepte de alguna forma y continuamente estamos haciendo obras. Estas obras que Dios no acepta porque Él solamente acepta a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra que Dios acepta. Entonces nosotros, entendiendo, teniendo el conocimiento de la verdad, podemos llegar a entender la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo que fue en la cruz, a través de la cruz. Esta muerte que ocurrió a través de nuestro Señor Jesucristo es lo único que Dios Padre, Dios es el que justifica. Entonces, Dios Padre lo único que acepta es a nuestro Señor Jesucristo. Algo que se repite continuamente en la Biblia es que nosotros debemos ser conocedores del nombre de Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La importancia de que nosotros sepamos cuál es el nombre del Hijo de Dios. La importancia. Hay algunas denominaciones que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Pero nosotros debemos conocer el nombre, específicamente el nombre del Hijo de Dios. Jesús, Jesucristo, Jesús.
en San Mateo, capítulo 1, versículo 21, habla sobre específicamente cuál fue el nombre que Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo, Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, la palabra también dice, aunque puede sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero el pecador es enemigo de Dios. Ahora, teniendo en cuenta este punto, tú eres pecador, te sientes pecador, sé sincero contigo mismo. ¿Sientes que tienes pecado en tu corazón? ¿Hay pecado realmente? La mayoría de las personas dicen que sí, que tienen pecado, porque cometen pecado, porque hacen así, entonces se ven a sí mismos pecadores. Entonces nosotros podemos ver a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los pecados de su pueblo, que es el nombre que Dios Padre le dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos de ese pecado. Pero ¿cómo puede ser esto? A través de Efesios capítulo 2 versículo 8 nosotros podemos ver qué es lo que Dios realmente acepta. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, nosotros a través de la palabra, es importante que nosotros busquemos los versículos para poder ver, para tener la palabra de Dios. Es el testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo y de su obra perfecta. Nosotros tenemos que buscar todos los versículos para poder ver qué es lo que dice realmente la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. En el versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios Padre acepta solamente a través de la fe, que tengamos en nuestro corazón la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que está en Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención, Jesucristo se ofreció a sí mismo para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Si hay un lavamiento, si hay una justificación de por medio, si hay una remisión de pecados, estos pecados ya no están más, porque para eso fue ofrecido nuestro Señor Jesucristo, para lavarnos de nuestros pecados. Espero que en el día de hoy lo puedas escudriñar, puedas buscar los versículos para poder entender esta verdad que es muy importante, porque así como dice la palabra, nosotros necesitamos saber la verdad para estar delante de Dios. Entonces te invito a orar conmigo. Amado Padre, en este día te doy gracias por lo que nos das, por tu palabra maravillosa y perfecta, que nos hace ir delante de ti. Solamente tú aceptas tu palabra, solamente tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser salvos. ¿Pero salvo de qué? Salvo del pecado. El pecado es lo que nos separaba de ti. A través de esta fe, que solamente tú aceptas esta fe y que no es por obra, para que nadie pretenda tener que ir delante de ti por algo que el ser humano cree que puede llegar a ti a través de su propia obra, pero la única obra que tú aceptas es nuestro Señor Jesucristo, su obra perfecta para hacernos libres de pecado. Y aunque es muy difícil para muchas personas aceptar esta obra perfecta, es posible porque tu palabra lo dice, tu palabra es la verdad y solamente tu palabra lo dice. Todo esto te lo hacemos llegar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, los invito el día de mañana a ver este live nuevamente a esta hora y a escudriñar conmigo la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gracias, gracias por estar ahí.